Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Esta semana nos toca Ufolix Lado B. Así que hoy día, como ya lo vieron en la miniatura, vamos a tener un interesante programa hablando sobre la parapsicología en Chile y con un interesante invitado. Eh, pero como dice el Coto, esto no lo hacemos, no lo hago solo yo, no lo hace solo él, lo hacemos en conjunto. Así que, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches y muy atento al tema porque hoy día estamos nuevamente con UFOLix Lado B. Una etapa interesante de esta nueva aventura que tenemos en el programa, así que muy contento, esperando que todos se sumen, que comenten, que dejen sus observaciones o sus comentarios positivos en la caja de comentarios, así que muy Sí, contento. dejen el me gusta. Ustedes saben que es parte de esto de estar en esta plataforma de YouTube, el me gusta, el comentar, el compartir estos programas. Así que, José Luis, qué bueno que estamos bien. Yo vi el día de la revelación. No voy a revelar nada todavía. ¿Tú no la has No me visto? reveles nada. No. Y cuando tú la veas, vamos Sí, a vamos a contarle a la comentar. gente que la vamos a comentar acá. Vamos a tener un ¿Con pequeño spoiler o espacio sin spoiler? en UFOLeaks con spoiler, así que la gente que Ya. ese día se conecte, por favor. De hecho, vamos a poner ahí una tarjetita ahí con spoiler. Así que nada, para todos los que se van sumando, muchas gracias. Vamos a hablar de parapsicología en Chile y quien nos acompaña esta noche es el escritor e investigador Sergio Salinas Cañas. ¿Cómo está, don Sergio? Buenas noches, gusto estar con usted. Buenas noches a ambos y buenas noches a todos los auditores que están en este interesante programa. Muy bien, vamos a poner aquí el sticker que sobre lo que marca ahí. Vamos a tener un programa sobre parapsicología en Chile, secretos, fenómenos y el legado de Jaime Galté, eh, y con la compañía de don Sergio Salinas. Don Sergio, ¿cuándo nace? Voy a la primera pregunta, ¿cuándo nace el interés por la parapsicología? O en realidad definamos un poquito para la gente que primera vez escucha este concepto, algún joven que no se está conectando ahora, ¿qué es la parapsicología en realidad? Bueno, la parapsicología en general, como se dice habitualmente, es como una pseudociencia. Sin Ujú. embargo, tuvo un desarrollo súper importante a fines del 1800. En 1890 se empiezan a crear institutos al alero de importantes universidades en Europa y se hacen cargo de todos esos fenómenos paranormales, buscando hacerlo desde una perspectiva científica. Todos aquellos fenómenos que no tenían una interpretación para significa al lado de la psicología, de nuestros pensamientos, de nuestras mentes, pero al mismo tiempo significa fuera de nuestros cinco sentidos. Por lo cual, ese desarrollo es sumamente importante en Europa y se empieza a masificar hacia otros continentes. Y, don Sergio, cuando hablamos de parapsicología, ¿estamos hablando de fenómenos reales que aún no comprendemos o simplemente desafían nuestra manera de entender el mundo o nuestra realidad? ¿De qué hablamos específicamente? ¿De qué fenómenos hablamos? Ujú. Bueno, principalmente yo creo que se hacen cargo en esta altura, digamos ya en el 1800, de un gran desarrollo que había tenido otros campos muy diversos ligados principalmente al esoterismo, a todo el desarrollo del esoterismo y a la existencia de escuelas iniciáticas y escuelas filosóficas. Se busca a través de la parapsicología intentar con el método científico ir Ujú. probando muchos de estos fenómenos. Por ejemplo, la telepatía, por ejemplo, la mediumnidad propiamente tal, que tiene un desarrollo importantísimo en el 1800, y otros fenómenos que propiamente correspondían principalmente a culturas indígenas en distintas partes
del mundo, los fenómenos chamánicos, por ejemplo, la existencia de chamanes, tiene aquí en este tiempo, a finales del 1800, comienzo del 1900, un desarrollo importante desde esta perspectiva. Es darle un valor, es darle una cierta reputabilidad a fenómenos que eran estudiados hace mucho tiempo. Yo te diría, fundamentalmente en el ámbito académico, que es comprobar los fenómenos que sí existen y los fenómenos que no somos capaces de tener una explicación científica. Todos aquellos pasan a formar parte de estos estudios que se empiezan a hacer en distintas universidades y grandes centros como el Instituto de Tecnología de Londres, que se crean en estos años. Perfecto. Don Sergio, una consulta después de tantos años investigando este tema. ¿Qué fenómeno le sigue pareciendo el más desconcertante o quizás el más difícil de explicar? Me ha tocado principalmente a través de la investigación que yo desarrollé sobre Jaime Galté, el fenómeno de la mediumnidad. Me parece que es algo tremendamente relevante, porque además engloba otro tipo de creencias, como la reencarnación. Entonces, el hecho de poder conectar con otros planos, aquí estamos hablando de distintos niveles, no es solo la conexión con el familiar que acaba de fallecer, sino también con planos diversos o dimensiones, dependiendo de las creencias que tiene cada cual. Incluso conexiones con dimensiones o conexiones con personas de otros planetas. También forman parte de esta mediunidad. Y de hecho en los textos uno puede encontrar una apertura hacia allá. Es un tema que no se ha trabajado tanto en el último tiempo. Yo no he visto la película de Spielberg, pero algo al respecto está presente. Es esa capacidad que ha existido siempre en la historia, y podemos ver en todas las culturas, desde las más antiguas, las babilónicas, las mesopotámicas, Egipto, y posteriormente en Europa, de esta posibilidad de conectar con otros planos y al mismo tiempo recibir mensajes que ayudaban a ciertos desarrollos concretos. Porque me gustaría señalar que la alquimia, que es otro gran tema, se adelanta a muchos de los descubrimientos científicos años antes. Entonces, mientras la ciencia avanza más, al contrario de lo que uno pudiese pensar, empieza a confirmar a las personas que creen en los fenómenos paranormales, en el esoterismo, muchas de las ideas ignotas y muy antiguas que se manejaban. Y el tema de Jaime Galté yo creo que es tremendamente relevante, porque Jaime Galté, por cosas coyunturales que pasaron en Europa, no fue y no se prestó para ser investigado en importantes lugares. Pero hay un médico español, Gregorio Marañón, que se puede googlear e investigar quién era, que es un destacadísimo médico, pero que también investigaba fenómenos paranormales, que quiso y le escribió a Jaime Galté para que fuera a España, y lo mismo pasó en Alemania y en Inglaterra. O sea, sus capacidades fueron conocidas internacionalmente. Me gustaría contarle de que, bueno, nosotros no somos un programa que está dedicado a investigadores ni paranormales, ni ufológicos. Somos un programa generalista. Entonces, en ese contexto, me gustaría que nos aterrizaran los conceptos de mediumnidad, parapsicología, y si la parapsicología está relacionada con lo paranormal. ¿Cuál es la línea que separa ambas Claro. experiencias, ambas situaciones? Por favor.
Eh, lo definiría, yo creo que de una manera simple, porque si bien los conceptos desde un punto de vista lingüístico es estar al lado de los estudios de la psicología, de estudiarnos a nosotros, en realidad fundamentalmente toca el punto de lo que está más allá de los cinco sentidos, es decir, de nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, es aquello que podría constituir algunos, de hecho hay algunas películas, hay algunos textos que hablan de un sexto sentido, de un séptimo sentido y de un octavo sentido, pero es lo que está un poco más allá y que no somos capaces, aunque hayamos, aunque estemos en el 2026, no somos capaces de explicar. Hay cosas que no somos capaces aún de explicar y les colocamos nombres. Eh, eh, hechos paranormales, hechos confusos, hechos que no tienen explicación, eh, pero que están presentes y nos han acompañado en todo el desarrollo de nuestras culturas. Eh, yo creo que eso es lo. Sí, y el esoterismo, ¿dónde encaja también ahí? El esoterismo dice relación principalmente a una creencia de que es posible conectar con planos superiores donde existen o existe un ser o varios seres con los cuales uno puede entrar en contacto sin necesidad de pertenecer a una religión. Porque muchos de las escuelas concuerdan en puntos fundamentales, diría yo. Por ejemplo, de que nosotros en nuestro interior eh, tenemos una conexión única con otros planos, con otros planos. Entiéndase, Dios o la divinidad o Ujú. la energía está dentro de nosotros y nosotros no necesitamos intermediarios para conectar con ella. Eh, el esoterismo ha acompañado a la humanidad desde siempre, desde los tiempos más antiguos, pero no ha sido una religión, porque las religiones, de hecho, han dividido más que han unificado y han sido contrarias a muchas de estas creencias. De hecho, religión significa religare, reunir, pero la vida, la historia que hemos tenido hasta Mm. ahora, nos muestra, y sobre todo en la actualidad, que las religiones dividen. Esto es, en el fondo, que cada uno de nosotros es capaz de construirse internamente y poder entrar en conexiones con otros planos. Eh, y con creencias como la reencarnación, que la tienen las culturas orientales, japonesa, china, hindú, pero también la tiene el mundo occidental. No olvidemos que el concepto de reencarnación sale del cristianismo más oficial en el año 267 en un concilio. Es una decisión sacar el concepto. Entonces se habla de resurrección en vez de reencarnación. El poder unido con la religión y que trata de tapar, digamos, estas creencias que han existido siempre, que han existido siempre. Otro. Perfecto. Hay algo que me cuesta a mí un poquito entender, quizás. Bueno, después de toda esta conversación, hablamos de científicos, hablamos de cosas más terrenales, más tangibles, si podríamos decirlo. Pero ¿por qué usted cree que a pesar de todos estos avances científicos, siguen aún así apareciendo testimonios que escapan de la explicación racional? ¿Por qué cree que sucede eso?
Yo creo que hay dos respuestas. Una, Ujú, que estamos limitados en cuanto a la forma en que funciona nuestro cerebro y cómo pensamos, que es ujú, muy, muy limitante. Las fronteras que nos ponemos obedecen fundamentalmente a los conocimientos que hemos recibido, a la socialización que hemos tenido y a las creencias que muchas veces están llenas de estereotipos y prejuicios y que vienen de los núcleos fundamentales, digamos, la familia, la escuela, la mm, religión, y que nos tiende a enmarcar en ciertos pensamientos. Pero además que nosotros, ese es un tema que yo creo que la gran cantidad de enfermedades mentales que existen en la actualidad nos muestra, tenemos muchas veces miedo a lo desconocido. mm. Miedo, y miedo que produce que tratemos de aferrarnos, psicológicamente hablando, a cosas que conocemos. Y eso ha sido en la historia aprovechado también por algunas religiones para marcar temas de castigo, temas de pecado, conceptos que si uno piensa que en la noche recibe un abrazo de alguien que falleció, era demoníaco. O sea, pensemos en la historia, cómo se han perseguido a personas y a buscadores durante el transcurso del tiempo. Y no estoy hablando solamente de lo que pasó con los caballeros templarios, ni Mm, que lo que pasó con los cátaros, pero sí ya llegando, pasando la Edad Media, que es la época más oscura, llegando al Renacimiento, incluso se dan casos en el periodo tardío de la Inquisición, la quema, por ejemplo, del gran pensador y gran buscador que fue Giordano Bruno. perfecto. Marco, estás muteado. Voy. Ujú, ujú. Si acordamos de que, bueno, que está lo imposible y lo imposible, eh, ¿qué acontecimiento para usted le hizo desbaratar esas certezas más Mm. terrenales, por decirlo así? Mira, en mi caso personal, yo desde muy pequeño sentía ciertas conexiones que no entendía, no entendía, y viví como muchos de los que son más antiguos, que tienen mayor edad que ustedes, eh, cul- eh, costumbres y culturas que eran propias de nuestro país. Por ejemplo, me llevaron varias veces a ver una sanadora porque decían que tenía mal de ojo. Mm, En mi casa se usaba una cruz de palqui con una cinta roja, o a mí me ponían unas medallitas con una cinta roja escondida como protección. Eso es una mixtura, un sincretismo de muchas creencias culturales antiguas mezcladas con las españolas. Pero era algo que me nacía y que no sabía qué pasaba, no tenía una mayor cultura. Yo fui un lector desde muy, muy pequeño y empecé a leer libros, por ejemplo, el libro sobre el Triángulo de las Bermudas, obviamente temas de extraterrestres, eh, y algunos temas de fenómenos paranormales. Posteriormente, yo vengo de la academia, positivista absolutamente, por eso la Sociedad de Parapsicología se llama Sociedad Científica de Parapsicología. Y somos herederos de la Sociedad Chilena de Parapsicología, que incluso llegó a funcionar al alero de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad de Chile. Entonces, me pasaron hechos que no tenía respuesta. A los 15 años mi madre tuvo, Jung habla de sueños lúcidos y en este caso una precognición porque visualizó un hecho, que el ascensor del edificio donde nosotros veíamos se caía. Entonces nos pidió
que no usáramos el ascensor ese día con mi hermano. Fuimos al colegio, volvimos y el ascensor se había caído. Y yo no tenía explicación. Ya estudiando periodismo a los 19 años, voy manejando y fumando. Soy un fumador como Jaime Galté, empedernido. Y voy manejando y siento algo que me tira la mano donde tengo el cigarro y me bota el cigarro por la ventana. A la cuadra siguiente, ¡pah! Choque, vueltas, quedo hacia abajo y cayendo el combustible, que si hubiera ido con el cigarro, no estaría hoy día con ustedes aquí. Claro. Qué increíble, porque es difícil entender que, bueno, hay muchas personas que se apegan un poco al lado más espiritual o quizás al lado terrenal, y que usted haya encontrado este equilibrio es sorprendente, porque aparte habla de lo aterrizado que uno puede ser también como persona, porque puede decir, hay sensaciones o hay cosas que definitivamente no se pueden explicar en la vida. Pero aún así uno le sigue buscando la explicación de la forma más lógica, y eso me sorprende. Y por eso, ya, cuando revisamos la historia de Chile y todos estos acontecimientos que acabamos de escuchar, ¿uno desde cuándo puede encontrar relatos de fenómenos paranormales o experiencias que hoy día deberíamos llamar parapsicología? Uh-huh. A ver, yo creo que va muy al alero de lo que pasa en Europa y con ciertos desarrollos que existían. Así como yo te hablaba de la sanadora, Sí. la Mati en el sur, fundamentalmente hasta el día de hoy, de hecho la farmacia Mapuche vende gran cantidad de productos, uno se atendía con sanadora. Existía el ortopedista, yo no sé, el quebrahuesos que se llamaba, Sí. que te arreglaba cuando jugaba la pelota, te sacaba un brazo. Bueno, eso es parte de la cultura. O sea, eso es lo que te está mostrando que escondidamente en Chile esto ha existido hace mucho tiempo. Pero tiene un desarrollo muy a la par. Pensemos que ya estamos en el 1800, que están los barcos a vapor, y llegan los libros de Europa más rápidamente. Ya no se demoran 6 meses, se demoran un mes, un poco más. Entonces, a Chile, el año 62, en Chillán, se traduce del francés el libro que había salido en 1857 de Allan Kardec, el libro de los espíritus. Y ese libro causa en la sociedad chilena, no solo en la clase alta, que eso lo hemos ido trabajando, lo hemos ido conversando con académicos, que, ojo, que hace algunos años estamos trabajando este tema desde una perspectiva académica, con trabajos que van, o sea, son juzgados y algunos son Scopus, son Cielos, son trabajos académicos. De hecho, ahora en junio se va a hacer el primer seminario sobre esoterismo en la Universidad de Concepción, junto con la Universidad Autónoma de México. ¿Qué queremos mostrar? Este Chile, que algunos hablan del Chile oculto, del Chile más escondido, pero que ha estado presente siempre. Entonces ahí empiezan a aparecer personajes que uno los puede tachar como intelectuales. Y mujeres también, vinculadas algunas a la clase alta, a las artes, a la poesía, que comienzan a relacionarse con estos primeros grupos que surgen en Chile, porque el espiritismo es, por así decirlo, el impulsor. ¿Y de dónde parte esto? En los puertos, como siempre. Valparaíso. Valparaíso se convierte en el centro de los primeros grupos espiritistas en nuestro país, pero tienen un desarrollo notable, incluso permeando a grupos anarquistas en el norte, que como eran antirreligiosos, se abren
a entender un poco estas visiones distintas, estas visiones que en el fondo confrontan años y confrontan a las sociedades que se han ido creando. Eh, y ahí, en ese contexto, es que la parapsicología toma un rol como el, eh, el de la seriedad, el de confirmación de estos fenómenos. Por eso están muy entrelazados esoterismo y parapsicología. Y por eso nosotros nos dedicamos a analizar con los textos que existen, con psiquiatras, con psicólogos, qué es cierto y qué no. Porque así como pasa en la ufología, que ustedes tienen cientos de grabaciones, hay que ver aquellas que son muy pocas, pero que no pueden ser explicadas. Claro, el famoso 2% que le dicen los especialistas, a veces el 2%, 5% de cosas que no se pueden comprobar. Don Sergio, usted tiene el micrófono que justo baja aquí por su pecho. Ahí, trate de no a veces golpearlo porque ese golpe suena para nosotros, por lo menos, y para los que nos están escuchando. Dentro de lo que ya nos contó, como de lo poco conocido en la historia chilena, ¿hay algún episodio? Bueno, el episodio de usted no lo conocíamos, estas dos experiencias que nos contó. Pero aparte de Jaime Galté, que ya vamos a entrar en él, ¿cuál considera que sea un episodio poco conocido en la parapsicología chilena? Que sea poco conocido y que usted lo pudiese destacar, como digo, separando a Jaime Galté de esto. ¿Tiene alguno por ahí? ¿Algún episodio? Mira, en las investigaciones que yo he realizado, fundamentalmente todo lo ligado a la parapsicología, en el caso de Chile, está ligado a Jaime Galté. Y por algo especial, porque Jaime Galté es fundador de la Sociedad Chilena de Parapsicología y él se ofrece para ser estudiado por psiquiatras, por científicos, por médicos, personalmente. Entonces, fundamentalmente, los artículos que la revista chilena de parapsicología saca a fines de los años 60 y 70, corresponden a estudios sobre él o casos internacionales. Hay una relación directa en el desarrollo de la parapsicología en el continente, sobre todo en la parte sur. Yo no le he dado nombres, pero Brenio Neto, que es su fundador de la Sociedad Chilena de Parapsicología, él estudia en Estados Unidos, en la Universidad de Duke, y con Joseph Van Rhine directamente. Él tiene contactos también con el profesor Halfen en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Y al mismo tiempo tenemos una relación muy interesante hasta el día de hoy con Argentina, donde incluso hay investigadores que empezaron muy jóvenes desde la psicología, como Alejandro Parra y el Instituto de Psicología Paranormal, y donde se hacían trabajos en conjunto. Pero trabajos parapsicológicos, como tú señalas, fundamentalmente están ligados a Jaime Galté. Fenómenos paranormales no estudiados hay bastante. Ya. Y hay muchos. Ya, hablando sobre esos temas de lo paranormal o fantasma, como podríamos decir, que es un poco lo que le interesa a nuestro público, que es por eso creamos UFOLIX, la OE. Entre todos estos fenómenos, ya, apariciones, fenómenos psíquicos, fantasmas, ¿qué tipos de casos predominan en los archivos de la parapsicología en Chile? Yo creo que lo que más se avanzó, y digo se avanzó, porque actualmente no hay estudios académicos, fue el tema de los sueños lúcidos. Yo creo que eso
Y eso está ligado también con el desarrollo de la psicología y sobre todo a Jung, a Carl Gustav Jung. Y ahí hay una relación directa. De hecho, el sueño de Jaime Galtea a los 18 años, que es con el cual él se da cuenta de que algo le pasa, entonces él pide, estoy loco, soy esquizofrénico, soy qué, Claro. es un sueño vívido. Y uno puede encontrar muchos otros que habían tenido sueños de este tipo. Algunos no se atrevieron a hacerlo tan público, pero en sus poemas, en sus escritos, uno se puede dar cuenta de esto. Y por eso, si ustedes ven las personas vinculadas a los primeros grupos espiritistas en Chile, van a encontrar principalmente intelectuales, escritores, abogados, Claro. geógrafos y principalmente médicos. Médicos. Qué interesante. Estamos con don Sergio de Parapsicología en Chile. Yo le quiero hacer una pregunta porque usted debe tener archivado muchos relatos o muchos casos en realidad. Y a lo largo de los años, ¿han encontrado patrones comunes en las personas, así como que afirman haber vivido experiencias paranormales? Así como que se parezcan entre sí. Mira, a mí me ha llamado la atención en el último tiempo. Esto se da, yo no puedo generalizar en esto, pero sí puedo decir hipotéticamente que Ujú. existen momentos de crisis, como las que se da en Europa a finales de 1800, que derivaron en la Primera Guerra Mundial. Ujú. Lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa posteriormente en los años 70 con el riesgo de una crisis atómica. Entonces estamos hablando de crisis importantes, Sí. donde hay un despertar de conciencia en distintos tipos, desde el New Age, desde los grupos espiritistas antiguamente, desde el desarrollo de la parapsicología como disciplina en universidades, que es similar. Ahora, en el último tiempo, esto es relativamente nuevo lo que voy a decir, estamos viviendo en una nueva crisis. Yo, con artículos en el ámbito laboral, pues soy cientista político, he escrito mucho que se parecen estos años 20 de este siglo XXI, se parecen mucho a los años 20 del siglo pasado. Los sismos, la violencia, la cantidad de conflictos, y eso hace que muchas personas busquen caminos espirituales distintos. Yoga, ustedes pueden ver cercanamente que probablemente van a conocer personas que están practicando yoga o otras disciplinas, o están leyendo libros de mejoramiento personal, de autoconocimiento, probablemente han escuchado hablar de hacer introspección, de conocerse a sí mismo, de que tenemos sombras y luces, y muchas cosas. Lo que llama la atención es que en distintos ámbitos, acá en el caso de Chile, eh, con distintas personas que dicen contactar a medium, yo coloco el tema entre comillas, lo que me ha llamado mucho la atención y que pasó en los ciclos anteriores es que los mensajes son muy similares. Son muy similares. Entonces, yo digo, eh, puede ser una casualidad, pero tú empiezas a estudiar un poco y pareciera que fuera una causalidad. Podemos hablar de terminología psicológica, como decía Jung, de que nuestro inconsciente colectivo se está haciendo presente. Perfecto, una muy buena explicación. Pero ¿cómo una persona que tiene un nivel cultural muy bajo, que no ha leído ningún libro, de ninguna orden, ni grupo, ni Rosacruz, ni martinista, ni masónica, eh, a través de un medium que tampoco tiene estos conocimientos, él
escribe textos y mensajes que llaman a cambiar lo que estamos haciendo. Y con un mensaje que dice que lo más importante es el amor. Encuentras una persona con muchos estudios de científicos que trabajan con medium y tienen los mismos mensajes. En los años, don Jaime Galté partió el 1 de noviembre del año 65. El año 58, él viaja a Brasil y se entrevista con un gran medium brasilero que es Chico Javier. En YouTube se puede ver la película Nuestro Hogar, que se la recomiendo, que es una belleza. Pero fueron a conversar y a ver qué les pasaba, porque ambos además conectaban con médicos y eran sanadores. Y eso está pasando ahora. Es cosa de que ustedes coloquen, googleen o vean en las redes sociales y la cantidad aquí casi todos los chilenos ahora son medios. O sea, es una cosa impresionante. Impresionante. Don Jaime, o sea, perdón, estábamos hablando de Jaime Galté. Don Sergio, estamos hablando con don Sergio Salinas Cañas, investigador. Usted también hizo una biografía de Jaime Galté también. Sí, sí, Una biografía. sí. Perfecto. Cuéntame. ¿Sabe cómo se produjo este hecho? Una persona que trabajaba conmigo, yo tengo un montón de libros políticos, soy cientista político y diplomado en cultura de paz. Y una persona que tenía un problema cardíaco, que no se podía operar, colocar un bypass, que no es creyente, ojo, no es creyente religioso, no se podía operar y se fue a Perú. Y en Perú, por esas cosas de la vida, que Jung diría sincronía, pasa por una iglesia y ve una estatua de un santo peruano que se llama San Martín de Porres. Y él dijo, bueno, no pierdo nada con pedirle que ojalá me salga bueno el examen y tenga 3 ventrículos y no 2. Y volvió a Chile y tenía 3. Y se operó, salió de eso y soñó que yo escribía la biografía de Jaime Galté. Y me fue a decir y me pasó una revista Occidente que sale El Gran Mutante Chileno. Y yo tomé la revista, miré la foto y dije, lo conozco. Pensé, pero... Y después Perdón. me enteré que tiene un libro que se llama Pensar, Sentir y Actuar Equilibradamente. Y ahí escribí la biografía solo y al mismo tiempo existía un grupo de estudios que se había conformado en la masonería que estaba trabajando a Jaime Galté. Y también por una causalidad. Se sentaron y empezaron a hablar, salió una película y cada uno dijo, nunca le he contado a nadie, pero me pasó esto y me pasó esto. Y los tres dijeron, podemos hablar de estos temas que nadie habla, y se reunieron y empezaron a estudiar a Jaime Galté. Y así sacamos el nombre el año 2016 con esta biografía y hicimos público a una persona que la conoce, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que la conocen, pero no era público, no se hacía público. A mí se me acerca personas, me hablan, me muestran los libros, mis lanzamientos han estado llenos, y cuando digo lleno, estoy hablando más de 200 personas, 250 personas. Yo le preguntaba por Jaime Galté porque usted también nombra a Chico Javier, que también es un medium brasilero. Pero voy a intentar enlazar esto porque ellos son medium. ¿Cualquier persona podría tener la capacidad de ser medium? ¿O qué características debería tener una persona que dice ser medium o que tendría eventualmente esa posibilidad o sería un diamante en bruto para hacerlo? Uh-huh. Mira, se ha estudiado científicamente, cuando digo científicamente me refiero académicamente, con artículos publicados,
en muchos casos en la zona de Centroamérica. Y casi el 85-90% de las personas estudiadas tenían problemas o enfermedades mentales. Eh, entonces se descartaba. Pero había un porcentaje de personas que sí manifestaban conexiones y mensajes que no tenían una explicación. Ese porcentaje de personas, obviamente, lo que ellos transmitían era validado por las personas, por el entorno, por el lugar. Entonces ahí se hizo un trabajo bastante serio. De hecho, bueno, yo conocí también una antropóloga inglesa que vino a Chile, pero que ella había hecho un periplo por Brasil, Cuba, haciendo estudios de este tipo. Hablando con medium, entrevistando medium y viendo literatura, les puedo señalar que hay personas, obviamente, que tienen las facultades más desarrolladas. Eh, Me va a costar decir esto por la cantidad de escuelas de mediumnidad que existen ahora, pero todos pueden ser medios. Claro. El tema es, ¿para qué? Mm. ¿Para qué quieres ser medio? Y ahí entra el desarrollo personal o el trabajo personal. Eh, Jaime Galté fue medium, ayudó a muchas personas, pero siempre desde una perspectiva espiritual y de mejoramiento personal y de mejoramiento de la humanidad. Jaime Galté nunca cobró, igual que lo que pasaba con Chico Javier, con Divaldo Franco y con otros destacados medium. Nuevamente llegamos a la relación de mediumnidad con escuelas iniciáticas o escuelas filosóficas que buscan entregar valores y tienen un contenido que ellos señalan que es muy antiguo. Lo que Aldous Huxley en su libro denominaba la filosofía perenne o los contenidos perennes. Así como se estudian todavía las pirámides de Giza y monumentos en todo el mundo, buscándole una explicación, desde esos tiempos ya existían conexiones. En las escuelas mistéricas egipcias se preparaba, estos estudios estamos hablando de 8 años, incluso hasta 13 años, donde se estudiaba una forma de canalizar, una forma de diferenciar con quién tú estás conectando. Eh, entonces, yo apelo a buscar comprobar quiénes son realmente medios y que vayan en esta perspectiva que es valórica, que es valórica. Claro, con un fin de hacer el bien finalmente y de no servirse de ese don, podríamos llamarlo. ¿Por qué se lo preguntaba? Porque usted contó una experiencia personal de su mamá que le dice no hagas esto, no tomes el ascensor. En mi caso, mi señora, para el accidente de Queronque en esa época, tenía una prima que la vino a visitar a Valparaíso. Y mi señora, pequeña, 11, 12 años, tenía la chance de viajar a Santiago con sus tíos a completar el verano. Y mi suegra, en ese entonces, le dice, no, tú no te subes al tren. Le dice, tú no te subes. Y mi señora con 11 años, con su prima, quería ir, terminar el verano allá, qué sé yo. Y le dice, no, tú no vas. Y no se explicaba a ella por qué. Y finalmente ocurre el desastre de Querón, que chocan estos dos trenes de frente. Fallece la familia de su prima. eh, y, y ahí quedó. Mi suegra nunca más solamente tenía ese presentimiento de no querer que ella fuera, que no se embarcara en el tren, que no se hiciera presente ahí. Logró, eh, por intermedio de este pataleo, pero logró que no se subiera. Entonces, esos son pequeños atisbos de una persona que podría tener esa capacidad
¿O es un caso aislado que se da por una conexión sanguínea o el amor que le tenía en este caso su hija o la conexión familiar que hay fuerte? Eh, ¿Cómo podríamos un poco explicar eso? Porque después no se dieron otras cosas similares, a eso voy. Y otra gente sí continúan en este tramo Ujú. de premoniciones. Yo creo que lo respondiste con lo último. Tú dijiste esta conexión, entre ¿Mm? comillas, sanguínea. Esta conexión sanguínea que tiene es la conexión que nosotros tenemos con algo superior. Yo no le doy nombre porque no tengo respuesta. Eh, Algunos le darán nombre, le darán, pero lo que está comprobado es lo que tú estás diciendo, que las mujeres, las madres, tienen una percepción. Dijiste también intuición. La intuición como concepto nosotros no lo manejamos mucho. Yo el año pasado tomé un curso con una española muy buena de intuición y hacían pruebas con láminas, con colores, muy propios, muy similares a la parapsicología, a las cartas que usaba Joseph Van Rine. Eh, pero es increíble cuando tú te concentras, logras calmar el mundo vertiginoso, te concentras, puedes romper lo que son los datos estadísticos y ir un poco más allá. Obviamente, las personas que sienten, está comprobado científicamente ahora que nosotros sentimos 2 a 3 segundos antes que pensamos, que sienten eh, es una intuición. Y la intuición ahora en parapsicología, en la parapsicología del siglo XXI, se considera una facultad, una capacidad, un regalo, igual que la mediumnidad. Y por eso se estudia y es increíble. Yo realmente me sirve para mi trabajo, para escribir esto. Pero para eso tengo que estar consciente, porque si no, no nos damos cuenta. Imagínate cuántas otras premoniciones ha tenido ella, pero ha pensado, si lo digo van a considerar que soy loca, si lo digo me van a mirar mal. ¿Y cuántas ustedes dos han tenido? Y quizás no han sido conscientes de tenerla. Ustedes dos son buscadores. Ustedes están en un tema que hay que confrontar una verdad, si es que es verdad. Pero son distintos, están en un plano distinto. Eso es lo que se busca. Eso es lo que le pasó a Eduardo de la Barra, un destacado geógrafo, matemático, que se vinculó a grupos espiritistas, a Jacinto Chacón, a Arturo Prat, a Carmela Carvajal. Y así podríamos seguir, Rosario Orrego, Victoria Subercasó, la esposa de Benjamín Vicuña Maquena. Y así empezamos a darnos cuenta de que hay una historia en Chile que no ha sido tan masificada, pero al mismo tiempo vemos que esas personas además trataban de ser buenas personas, valga la redundancia. Claro, muy interesante. Estamos hablando con don Sergio Salinas Cañas, autor de muchos libros, entre ellos el que está en pantalla, Breve Historia de la Parapsicología y el Esoterismo en Chile. Y vamos a entrar a Jaime Galté. Le quería preguntar yo, para la gente que no lo conoce, ¿quién fue realmente Jaime Galté? ¿Por qué su nombre sigue siendo también tan importante en la historia del misterio chileno? Yo particularmente lo conocí a partir del programa que ustedes hicieron en Chilevisión. Antes conocí a Chico Javier, conocí antes a Chico Javier que Jaime Galté y nunca supe de, de un medium chileno reconocido a nivel mundial. Uh -huh. Mira,
Yo creo, esta es una opinión bien personal, se la he manifestado a los miembros de los grupos a los cuales perteneció Jaime Galté, que el tema de la reserva, de los secretos, muchas veces estaba muy ligado al ego y muy ligado también a sentirse como poseedores o distintos al resto, cuando lo que planteaban era todo lo contrario. Entonces se manejaba en ciertos sectores sociales el conocimiento de don Jaime Galté, o sea, presidentes fueron a buscar ayuda, médicos de la Universidad de Chile, etcétera, etcétera, pero se manejaba siempre de forma demasiado reservada. Eh, y yo creo que todo empieza a fluir y a abrirse cuando empiezan estos surgimientos de personas que se sienten distintas y empiezan a preguntar y de repente una abuela le dice, yo conocí a Jaime Galté. Yo incluso estaba escribiendo la biografía, estaba a punto de terminar y de repente mi pareja se acerca y mira el libro y dice, oh, esta persona, flaco, alto, mi mamá parece que me habló de él. Entonces hablo con la mamá, le pregunto, el abuelo era abogado, el abogado con el abogado, estaba enferma y había pedido ayuda a quién, a Jaime Galté. Ustedes van ahora, puede ser una prueba para los auditores que vayan a la Universidad de Chile, a la Escuela de Derecho, se paseen por ahí y pregunten por Jaime Galté. Y se van a dar cuenta que casi todos lo conocen, pero nuevamente en un ámbito bastante reservado. Yo ayer di una charla sobre el Cuarto Camino y Gurdjieff en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Todos me preguntaban por Jaime Galté porque Jaime Galté fue profesor en esa universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jaime Galté nos sirve, y él se ofreció, pese a que le cargaba ser público, él jamás buscó fama, ni nada, y digo que no le gusta hasta ahora porque en ciertas canalizaciones que se hacen con él, detesta el tener una figuración pública. Él era un académico, llegó a ser profesor en la Universidad de Chile de la Cátedra de Derecho Procesal, una de las más complejas. Él fue uno de los redactores, uno junto con varios, de normas y leyes que están vigentes hasta la actualidad. Entonces, es un académico, es un abogado, es un tipo intachable como padre. Pucha, creámosle un poco. Y eso abre puertas. Y abrió puertas. Y yo creo que ahora ayuda a abrir muchas puertas. Eh, Estos libros que nosotros sacamos, que decidimos sacar, ha significado que muchas personas se acerquen y nos cuenten y nos relaten hechos familiares o experiencias personales, como la tuya, la que te pasó. Y eso nos permite darnos cuenta que quizás en este mundo materialista, individualista que vivimos, de repente tenemos muchas cosas que nos unen. ¿Por qué ella le dice que no vaya? Porque la quiere, la ama. Y estamos en un mundo cada vez donde menos ayudamos, donde menos vencemos este materialismo que existe. Y eso fue Jaime Galté. Jaime Galté fue un hombre igual que nosotros, común y corriente, pero que tenía estas facultades. Él, sí, No, disculpe, es que hay algo que a mí me llama mucho la atención de que usted... Estamos hablando de un hombre que tiene un título. Estamos hablando de un hombre que tiene un estatus social muy alto para la época, porque tenemos que situarnos también en la época en la que estamos hablando de Galté. Entonces,
sobre todo lo terrenal, hablemos sobre el ámbito terrenal de él y lo profesional, ¿por qué lo diferenciaba de otros mediums? Usted ha hecho algunas observaciones que como que no había un requerimiento de dinero para hacerlo. Entonces, ¿usted cree que hay algo un poquito más allá que lo diferencia del resto de los otros mediums? Porque, o sea, yo escuchando la historia y escuchando lo que es un profesional, un excelente padre, es una persona que no le gusta el estatus, o sea, no el estatus, sino que la exposición mediática, aunque fuera de la época. ¿Por qué se diferencia tanto del resto en ese tiempo y hasta el día de hoy, yo creo? Ujú. Porque él es un medium sin buscarlo, pero él tiene un aprendizaje. Él fue masón, primeramente fue martinista, que lo diferencia en torno al por qué ayudar, el por qué contribuir con estos mensajes. Públicamente, y quizás yo soy un poco culpable de eso, en la primera biografía, nos centramos fundamentalmente en el Jaime Galté sanador. Eso lo corrijo después en un libro que edité, que se llama Lecciones de la Divinidad para un Mundo Actual, que lo hice con el grupo martinista Jaime Galté. Y ahí nos encontramos con un hombre que tiene una búsqueda y un camino espiritual. Y un camino espiritual con mensajes sumamente concretos. El amor es lo más importante. La humildad y vencer el ego. El contribuir y ayudar a las personas sin pedir nada a cambio. Y si vamos viendo, los que son más religiosos van a encontrar que es un mensaje propio de otros maestros que han existido en la humanidad. Eh, y después, cuando uno investiga, como en mi caso, qué contenidos estudiaba él, qué libros leía, me queda claro que él pertenecía a una escuela iniciática filosófica, o a dos escuelas, que buscaban el mejoramiento personal, pero también el mejoramiento de la humanidad. Mm. Y por eso él en sí tiene lo mejor de lo científico, de lo profano, de lo humano, de lo terrenal, pero al mismo tiempo lo mejor de estos mensajes espirituales. Entonces es un tipo que reúne estas dos características. Además, como decían anteriormente, él también tiene dos tipos de facultades: la capacidad de incorporar una entidad, en este caso al maestro Low o a Low, que el maestro Low decía que no importaba el nombre, sino los mensajes, humildad. Y por otro lado, al doctor Hal Fane, que se comprobó que vivió en La Paz, un médico suizo-alemán, y que falleció en 1906. Claro, que vivió en Eh, Bolivia. y que vivió, perdón, en Bolivia, sí, en La Paz, Mm. Bolivia, sí. Eso está comprobado. Y ahí es, en el mensaje de Jaime Galté, yo creo que es muy hermoso. Él vino, o era un instrumento para sanar físicamente, Jalfane, pero sanar también espiritualmente, el maestro Lowe. Y su libro, o el libro que se escribe, El Escarabajo Sagrado, que es del año 72, pero que se empezó a hacer en 1950, muestra la reencarnación como una ley, como una creencia, pero al mismo tiempo la humildad. Entonces, en ese pequeño libro, que es escasísimo y Mm. lamentablemente se venden a un precio exorbitante, Claro. así que vamos a tratar de sacarlo para muy barato, porque lo venden como, no sé, como un trofeo. Y el libro lo que enseña es, a través de la historia, un camino de humildad, un camino que parte con Akenatón, el faraón de Egipto, que fue monoteísta y que se dejaba dibujar como era, o sea, panzón, medio pelado, y no esa belleza física, pasando también por el gran maestro Jesús, que Jaime Galté creía mucho en el mensaje del maestro Jesús, eh,
y por otras personas como Louis Cloé Saint-Martin, Paracelso y Hildegard van Bingen, una monja que hacía música y trabajaba también recetas eh, botánicas o de plantas. Y ahí uno ve que hay una línea en ciertos personajes. Actualmente yo creo que son muchos, no los conozco a todos, así que no puedo generalizar, pero muchos son Medium 2.0 un poco vacíos de contenido. Ya. Usted contaba recién de que, bueno, Jaime Galté recibía o canalizaba estas personas que habían vivido el doctor Lowe, que entiendo que si no usted me corrige, que era británico, y este otro doctor que vivía en La Paz, Bolivia. Eh, ¿Estoy bien? ¿Voy bien ahí? Sí, Eh, Halfani. claro, Halfan. Hay una grabación de Jaime Galté, que el Coto no sé si la ha escuchado, pero que la vamos a escuchar ahora, son 30 segundos, en donde Jaime Galté habla como el doctor Lowe y entiendo cambiaba su forma de hablar, o sea, no era su voz, era la voz de este doctor. Y la vamos a escuchar unos segunditos aquí para que veamos de qué se trata. De todas estas personas que he descrito y que están representadas en ustedes, darles la fórmula mágica, darles la virtud necesaria para ponerlos en el camino del Creador. Bueno, De todos ahí se está repitiendo, pero bueno, ahí está parte del mensaje que transmitía el doctor Lowe, que es como este mensaje un poco más altruista, o sea, vayan con el creador, quien sea que ustedes crean, pero ahí hay una cosa fascinante en el sentido de que se apropia de tal manera del cuerpo de Jaime Galté que Jaime Galté pierde su propia voz y habla este doctor a través de él. Esas son una de las pruebas que también tienen, entiendo, familiares o herederos de Jaime Galté, nietos de él, perdón. Y yo quería entrar ahí en los fenómenos o las experiencias más sorprendentes asociados a Jaime Galté. Ujú. Mira, existen 18 grabaciones. Se discutió mucho, de hecho no se había resuelto el tema y se publicaron por la Sociedad Científica de Parapsicología, la pueden encontrar en YouTube. ¿Mm? Algunas son largas, algunas duran 20 minutos, 25 minutos, y están todas, las 18 que existen, con temas tan diversos como el Padre Nuestro, amados los unos a los otros, el misterio de las pirámides, Sí. temas variados. Pero existen además 287 canalizaciones desde el año 30, cuando Jaime Galté y Horacio Evia, su mejor amigo, ingresan al martinismo acá en Chile, y hasta el año 65, hasta el 1 de noviembre, cuando fallece. Y Tomo el fallece. Hay dos hechos que son como bien importantes y relevantes, que a mi juicio me hacen pensar. Eh, Uno, don Jaime sabe cuándo va a partir. Entonces, él alcanza a invitar no me acuerdo si a Sonia o María Inés, de sus hijas que no conocía Europa. La invita, va a Europa, recorre Europa, vuelve, y él ya sabe perfectamente cuándo va a partir. Hay medium ahora que dicen que uno lo tiene como en la frente y que eso puede variar. Pero bueno, volvamos. Entonces él empieza a despedirse, a ordenarse, a despedirse antes. Pero él anteriormente, en otra facultad de un medium, que es el de desdoblamiento, él
sana a Miguel Serrano, el controvertido Miguel Serrano, quien tiene un acercamiento importante con Jaime Galté. Él narra en sus memorias la sanación que recibe. Perdón, ¿podría Sí, indicarnos quién es Miguel Serrano? Yo lo sé, pero para la gente que no sabe. sí. Bueno, Miguel Serrano fue un destacado escritor chileno que cumplió algunas misiones diplomáticas, sobre todo en la zona de la India, fundamentalmente, donde se ligó con grupos esotéricos muy importantes, pero también se ligó a grupos esotéricos ligados al nazismo. Estamos en la época, digamos, del hitlerismo esotérico. Y él cuando vuelve a Chile, de hecho tiene una gran cantidad de libros, pero su último tiempo fundamentalmente se convierte en un ideólogo del neonazismo en el mundo. Y no estoy exagerando. En estos momentos sus textos son leídos por los grupos todavía simpatizantes de esta línea. Pero Miguel Serrano tiene una evolución que hay que, como decía muy bien acá, hay que ver cada cosa en su tiempo. Entonces, separar los tiempos es fundamental. Yo a mis alumnos se lo digo siempre. Hay que todo verlo en su tiempo. Ahora, hay un hecho que no está en los libros todavía, que pasa también en ese momento de la despedida de don Jaime Galté, que es que un profesor de artes empieza a tener sueños, nuevamente los sueños, como hemos tocado varias veces, recurrentes, con una dirección en el centro de Santiago. Ve un edificio y un número, un edificio y un número. Y después de, no sé si 1 o 2 semanas de la partida de don Jaime, él ve un número de departamento en el suelo y va al edificio, entra, sube en ascensor, va al número y golpea. Y se abre la puerta y le abre a Anita Olea, que pertenecía al grupo de don Jaime Galté, y le dice: lo estábamos esperando. Y él se convierte en el medium que sigue apoyando a este grupo que busca un camino espiritual. O sea, el grupo tenía esta capacidad o tenía este regalo, yo creo que es fundamental, de contar con maestros distintos, no solo Low, sino también otros, que los ayudaban en las reflexiones que ellos tenían. Y ustedes pueden escuchar, los auditores y ustedes, estas grabaciones donde incluso este espíritu o entidad o energía que habla los reta, les dice: no, están estudiando mucho. Entonces nos rompe un poco el esquema del espiritismo con Ouija, todos tomados de las manos. Sí, obviamente existía un respeto y ciertos rituales que vienen de muy antiguos y que obviamente es difícil de conocer. Pero ahí uno se da cuenta que don Jaime aceptó los regalos que había recibido y que obviamente le generaron un costo personal. Aquí estamos hablando de energía. Yo quiero ser claro en eso. Estamos hablando de energía y ustedes saben que cuando estamos mal, estamos con depresión, estamos bajos de vibraciones y la detectan las personas que están a nuestro alrededor. Sí. Imagínense canalizar, ayudar, dar mensajes. Obviamente le provocaba, y eso está estudiado también, un daño físico. Y esa quizás es un sacrificio que él estuvo dispuesto a dar y que está en algunas canalizaciones, donde se dice: el medium ha demostrado una caridad por ustedes y por el avance del grupo a costa del mismo. Don Sergio, una consulta. ¿Existen investigadores
o científicos, figuras públicas que intentaron comprobar o refutar sus capacidades? Mira, hay dos casos, el de Gregorio Marañón, todo con Jalfane, con el médico, fundamentalmente. Gregorio Marañón y también hay un doctor, el doctor Vigorú, acá en Chile, que tomó una receta del doctor Jalfane y la llevó a Francia. Y la llevó a Francia al Instituto Louis Pasteur para que investigaran y confirmaran. Y esa receta, efectivamente, los medicamentos, no es como ahora que uno va y compra el medicamento hecho. En ese tiempo se hacían. Entonces contenían porcentajes de ciertos minerales, etcétera, etcétera, que conformaban un medicamento. Y entonces, en el instituto en Francia, Louis Pasteur, por eso querían llevarlo. En España, también por el tema de las recetas. Y yo creo que el tema más, por así decirlo, más normal se produce en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una persona, un hijo de un parlamentario chileno, está enfermo y necesita un medicamento que no existía en nuestro país. Entonces se hace una receta y se manda a un médico, se le pasa la receta a un piloto de LAN, que era la línea aérea nacional en ese tiempo, que va a Estados Unidos y va a una farmacia y le pide estos medicamentos con la lista. Al farmacéutico le llama la atención, no sé en ese tiempo cómo lo hace, pero muy rápidamente llegan personas de derechos intelectuales y detienen a este piloto. Por, si no me equivoco, el concepto es espionaje industrial. Porque una farmacéutica estaba haciendo investigaciones recién y el producto todavía no salía para ser vendido públicamente. Entonces resulta que un abogado chileno, si es que saben el país, porque yo estaba en Estados Unidos, no conocen a Chile, ¿quién es este abogado chileno que tiene una receta de un medicamento para curar una enfermedad muy complicada? Ahí hay tres elementos que se pueden estudiar e indagar más científicamente. Se pueden estudiar las recetas. Yo lo he planteado, de hecho, que volvamos a pasársela a un equipo médico. Yo tengo un amigo médico que es investigador, que es genetista, y que veamos y comparemos qué productos había en ese tiempo, se curaban esas enfermedades o no, porque me parece tremendamente relevante. Así como ahora se pueden tratar enfermedades mentales apelando a raíces naturales, así como existió en su tiempo también la homeopatía, que también fue criticada. Actualmente se está trabajando también con meditación, con concentración y con canalización también de entidades. Incluso el tarot, las imágenes del tarot estarían provocando un efecto similar en los pacientes al Rochard. En cuanto las revisan, las ven, y eso le implica que salga lo que realmente tienen en el inconsciente. Eso era don Jaime Galté como instrumento, y esos eran los mensajes del maestro Lowe que remecía a las personas del grupo. Dentro de ellas, de la cual estoy permitido decir, estaba Francisco Donoso, un gran médico chileno, les mencioné a Anita Blea, pero todos, Horacio Evia Mujica, secretario del Senado durante muchísimos años, todos eran personas positivistas, podríamos señalar, pero eran buscadores, eso es lo fundamental. Entonces, claro, para un investigador, como decía el Coto,
teniendo todos estos antecedentes, difícil refutar ese episodio, por lo menos. De hecho, es difícil también, yo creo que refutar, incluso con lo que voy a mostrar ahora, que es la firma. Porque Jaime Galté, al incorporar al doctor Jalfane, este doctor que vivía en Bolivia, en La Paz, firma las recetas con la tipografía, por decirlo así, o con la misma firma idéntica de ese doctor, que usted dice que fue corroborado que existió, que vivió en Bolivia, La Paz. Entonces, claro, ahí hay elementos que ya entran como en lo inexplicable, así ya es imposible. A lo mejor en esta época podría haberse dado algo por el estilo, con la inteligencia artificial, un montón de otras cosas, y donde los archivos vuelan, pero aquí estamos hablando de 1920, 1930, es mucho más difícil. Coto. Ahora sí está, sorry, tenía el micrófono apagado. Voy a colgarme de dos cositas que dijeron ambos. Una que me parece súper importante, que muchas veces nosotros tenemos que revisar la historia y los personajes según la época. Me gustó mucho esa observación que hace, porque claramente hay hitos que uno podría decir, pero ¿cómo? Hay que afirmarse en la época en que vivieron. Es como una vez alguien escuché decir que son hijos de su época. Y eso me quedó muy grabado y creo que corresponde decirlo. Lo segundo es que Marco menciona algo que tiene que ver con hoy día, que es la tecnología, la inteligencia artificial, cómo vivimos hoy día hiperconectados a las redes sociales. Entonces, con toda esta tecnología avanzada, si lleváramos a don Jaime Galté a nuestra época actual, si fuera un hijo de esta época, ¿usted cree que sería visto como un fenómeno mediático o un investigador o un enigma mayor? ¿Cómo lo vería usted? Yo creo que en los tiempos actuales esto está normalizado y quizás malamente normalizado. Ya, sí. Pero quizás sería parte del grupo de estudios, algunos como el que tengo yo, donde hay abogados, médicos, psiquiatras, y andaríamos hablando y dando charlas donde más que dar una clase magistral, lo que hacemos es comunicar dudas, preguntas, más que dar respuestas. Yo o nosotros como grupo nos planteamos hasta el día de hoy, ojalá encontremos algo que desmienta alguna de las recetas, alguna de los mensajes. Ojalá. Ya sabemos que fumaba mucho, sabemos que estuvo también con un destacado antropólogo, Ricardo Lacham, y se le pidió que hiciera una canalización de un pirata holandés por el famoso tesoro de Guayacán, y aceptó. Entonces Jaime Galté era humano, pero cuando conectaba con entidades con un fin muy claro. Yo creo que él no saldría en televisión, claramente, se restaría absolutamente a las redes sociales. De hecho, si ustedes ven, yo soy la cara pública de Jaime Galté. Y créanme que recibo el cariño de la gente. Es increíble cuando se acercan personas de 80 y tantos años a contar mi historia. Eso a mí me nutre mucho y quizás me hace atacar un poco mi ego y abrirme a lo que es la humildad. Y decir, yo no tengo respuestas, pero planteo o en lo que escribo y digo, busco que nos generemos más preguntas. No sabemos de dónde venimos, quiénes somos ni hacia dónde vamos. Pero pucha que necesitamos saber hacia dónde vamos, porque como sociedad estamos perdiendo valores y estamos perdiendo ética, que Jaime Galté empezaron a ladrar todos los perros. Nos enseñó. Créame que hay algo que, por usted lo mencionan los perros, aunque la gente no sé si pueda creer o no, como usted dice, pero siempre nos pasa algo en cada programa que hacemos. Siempre
o, o estamos en la previa con los invitados antes de empezar el programa, todo está bien y no hacemos más que empezar el programa y algo falla. A uno de nuestros invitados les pasa algo con el micrófono o se empieza a ver interferencia. Créame que no es algo como usted dice, no son coincidencias muchas veces. Perdón, de hecho, el otro día teníamos a unas personas de Chile Oculto que van a celebrar la noche de San Juan en Chiloé. Y él dio una de las cosas que se hacía, una de las cosas más tenebrosas que había escuchado de esa noche, y tenía que ver con los gatos. Y nunca en la hora de conversación que tuvimos con él supimos que él tenía un gato al lado. Entonces cuando él habla del gato, y el gato justo le empieza como a reclamar, a maullar, Sí. que no soltara ese secreto, entre comillas, que no lo soltara cuando lo ocurriera mucho. Así que bueno, ahora ocurrió con los perros ahí también. Pero ya vamos cerrando. Eso, hay una frase ahí que decía, cuando los perros ladran, vamos bien caminando, mi querido Sancho. Híjole, Sí. muy bien. ¿Sabe que tengo algo antes de cerrar? Porque hemos hablado de muchos misterios, hemos hablado de muchas cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Me sorprende mucho este caso. Creo que tiene para mucho más. Creo que es una historia bastante larga y muy, usted dice, muy rica y muy nutritiva. Y sobre todo para Chile, para nuestra historia chilena, ¿ya? Que de repente somos medios, olvidamos ciertas cosas de nuestro país. Y por lo mismo, si usted tuviera que señalar un misterio que debería ser investigado nuevamente, pero con los recursos actuales, ¿cuál cree que sería y por qué? Ya, a ver. Creo que un tema lo hemos conversado también con algunas personas, que es fundamental, que podría ser estudiado ahora, es lo que pasó ahí en el 1922, si no me equivoco, en la Intendencia de Valparaíso, donde estaban presentes autoridades del puerto, autoridades importantes, y se quiso probar a este joven medium que había conocido Ricardo Prat Chacón, y que entra en trance y por primera vez empieza a escribir en una hoja en blanco y escribe un tema que es súper complejo. El bar escribe con el nombre de un tripulante que dice ser del barco Itata y que el barco Itata se había hundido en ese momento. Le señala que por favor vayan a la casa de su madre y que tiene escondido en una salamandra una caja con dinero y que la repartan la mitad para la madre y la mitad para su esposa. Se comunican con esos teléfonos con cable o telégrafo, no sé, desde la intendencia, y se dice no, que el barco está navegando normalmente. Entonces cuando se retiran de esta sesión, el medium no fue importante, qué raro esto del barco Itata, y van caminando frente a la intendencia. En ese tiempo estaba el Mercurio de Valparaíso ahí, y en una pizarra, en ese tiempo no había internet, colocan, se acaba de hundir el barco Itata. Posteriormente, en textos, en relatos de la zona norte, se dice que los sobrevivientes del barco Itata, que se hundió efectivamente ese día en el lugar, vieron unas luces blancas, unas especies de Foo Fighters que se veían en la costa, y los que nadaron hacia allá sobrevivieron. Ahí tenemos dos hechos que vinculan dos ámbitos distintos de los fenómenos paranormales. Pero lo de el hundimiento del barco Itata, yo creo que es una de las premoniciones más importantes y más documentadas por las personas que ahí estaban. Si es imaginario colectivo,
Si es un efecto grupal, espectacular. Y si es realmente una premonición, también espectacular. Y esa premonición y conexión la hizo don Jaime Galté. La hizo Jaime Galté por primera vez, ya no era un sueño, Claro. sino era escritura automática. Claro, como las psicografías que le llaman ahora, hacer los dibujos en una situación de trance. Exactamente. Don Sergio, para ir terminando, muy interesante lo del Itata y seguramente deben haber registros de ello, si son testimonios a lo mejor en los diarios, debería haber algo ahí que alguien podría dedicarse a estudiarlo. Pero yo creo que ahí entramos en el problema porque ustedes son de la Sociedad Científica de Parapsicología. Usted dijo también que la parapsicología era una pseudociencia o considerada como pseudociencia. Y la ufología también transita por esa pseudociencia. Yo creo que ahí el problema son un poco los recursos para investigar, porque finalmente lo que usted hace desde el mundo de la parapsicología, o lo que nosotros hacemos como difusores, porque nosotros somos investigadores, pero hay investigadores ufológicos, es que finalmente destinan sus propios tiempos, sus propios recursos a estas investigaciones, y no hay un apoyo monetario o para dedicarse tiempo completo a esto finalmente. Entonces yo creo que ahí cuesta como seguir desarrollando la disciplina. Usted lo intenta, muchos investigadores ufológicos lo intentan, pero el tema de los recursos es un tema, porque finalmente, claro, nosotros ahora contamos lo de Itata, decimos que alguien podría investigarlo, pero alguien que tome el guante va a tener que dedicar tiempo, recursos para investigarlo. Correcto. Entonces, yo no sé si comparte conmigo esa apreciación de que para saltar a hacer una ciencia, quizás podrían destinarse a algún fondo, algún recurso, algún incentivo para que salte a hacer una ciencia. Correcto. Comparto absolutamente y te diría que al menos en el campo del esoterismo, más que la parapsicología, se ha logrado dar ciertos pasos. En estos momentos, a nivel internacional, en Europa, nuevamente se están creando institutos al alero de universidades. Obviamente, el estar ligado con una universidad permite también, como ha pasado con el esoterismo, postular al proyecto Fondesit. Y se han ganado proyectos Fondesit. Yo creo que en el ámbito del esoterismo, esta reunión que se va a hacer ahora pronto, en un par de semanas, con la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Concepción y grandes académicos chilenos, es un paso súper importante. Hay algunas universidades públicas, estatales, de alto prestigio, que están abriendo también la oportunidad para dar cursos en esta materia. Pero para investigar, obviamente, hay que dotarlas de financiamiento. Y en esto también depende de nosotros que nos conozcamos, que hagamos público esto desde la perspectiva de buscar hacerlo científicamente. Me dijeron, y les cuento a todos, que si yo escribía la biografía de Jaime Galté, ya no me podían llamar académico, me tenían que llamar escritor. Bueno, a mucha honra soy escritor e investigador. Y qué bueno que no soy de esos académicos que están acartonados y que no son capaces de avanzar un poco más. La ciencia avanza por esas personas que son capaces de dar un paso más, por esos buscadores. Y ustedes son también unos buscadores, y por eso yo acepto hablar con ustedes, y muy feliz de haber estado esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Sergio, no sé si puede promocionar sus propias redes sociales para que la gente lo siga, para que vea su contenido. ¿Cuáles son sus redes, por favor? Bueno, tengo parapsicología en Chile, que la estoy trabajando harto, tratando de subir mensajes, tanto de contenido parapsicológico como contenido esotérico, y en el último tiempo me está tocando
sacar libros, por suerte. Eso también en Chile es muy complejo y me han invitado a muchas charlas. Entonces estoy dando una gran cantidad de charlas. Creo que me da la oportunidad de hablar y sobre todo yo creo que lo más lindo es conocer a otras personas y a otros investigadores. Vengo el viernes ayer de dar una hermosa charla en la Universidad de Valparaíso donde estuve con músicos que trabajaban en el Cuarto Camino y que tienen investigaciones hermosísimas. Entonces me doy cuenta que acá en Chile fuimos la luz en algún momento para América Latina. Muchos grandes esoteristas y maestros venían a Chile, eso está para otro programa, pero tenemos que volver a eso y tenemos que volver a ser serios en esto. Tenemos que darle un criterio de investigación, pero sobre todo destacar a estos hombres. Yo llevo ya varios meses tratando de no hablar de Jaime Galté, sino hablar de Eduardo de la Barra, de Gabriela. Saqué un libro sobre Gabriela Mistral y su desconocida historia espiritual. Pretendo también avanzar con otros libros sobre otros chilenos que tienen este lado B, como se llama. Claro. Bueno, muchas gracias por su información, muchas gracias por haber hablado también una vez más de Jaime Galté, y podríamos concertar en algunas otras semanas más, quizás hablar de su libro de Gabriela Mistral, que también podría ser interesante para nosotros saber que esas chilenas tan destacadas, cuáles son esas proyecciones, ese ámbito, lo que usted investigó, que sería como su lado B, como este programa también lo es. Así que muchas gracias, don Sergio. Estamos en contacto. Gracias por su tiempo. Gracias por venir a este humilde programa. Y lo despedimos. Coto, cerrando. Nos vamos. Sí. Muchas gracias a todos los que sintonizaron el programa. Muchas gracias por sus comentarios. Recuerden darle me gusta, compartir el programa, cosas que las redes nos solicitan también para que este programa siga creciendo día a día. Muchas gracias, don Sergio. Muchas gracias, Marcos. Y nos vemos en la próxima entrega de UFOLIX Lado B. La próxima semana vamos con UFOLIX normal, yo creo. Así que sí, vamos a estar avisando por redes. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.